Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Guía del PMBOK, quinta edición. 10. Gestión de las comunicaciones del proyecto. La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos, en todos los niveles de la organización, como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. El gráfico 10.1 proporciona una descripción general de los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto, a saber, 10.1 Planificar la gestión de las comunicaciones, el proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y requisitos de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles. 10.2 Gestionar las comunicaciones, el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. 10.3 Controlar las comunicaciones, el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto. Estos procesos interactúan entre sí con procesos de otras áreas de conocimiento, como se describe en detalle en la sección 3 y en el anexo A1. Las actividades de comunicación incluidas en estos procesos a menudo pueden presentar numerosas dimensiones potenciales que se han de tener en cuenta, incluyendo, entre otras, interna, dentro del proyecto, y externa, cliente, proveedores, otros proyectos, organizaciones, el público, formal, informes, actas, instrucciones, e informal, correos electrónicos, memorandos, discusiones ad hoc, vertical, hacia arriba y hacia abajo dentro de la organización, y horizontal, entre pares, oficial, boletines, informe anual, y no oficial, comunicaciones extraoficiales, y, escrita y oral, y verbal, inflexiones de voz, y no verbal, lenguaje corporal. La mayoría de las habilidades de comunicación son comunes a la dirección general y a la dirección de proyectos. Estas incluyen, entre otras, escuchar de manera activa y eficaz, cuestionar y examinar ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión, educar para aumentar el conocimiento del equipo para que éste pueda ser más eficaz, investigar los hechos para identificar o confirmar información, investigar y gestionar expectativas, persuadir a una persona, a un equipo o a una organización para llevar a cabo una acción, motivar para proporcionar estímulo y confianza, orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados, negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre partes, resolver conflictos para prevenir impactos negativos, y, resumir, recapitular e identificar los próximos pasos. 10.1 Planificar la gestión de las comunicaciones. Planificar la gestión de las comunicaciones es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y los requisitos de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles. El beneficio clave de este proceso es que identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente. El gráfico 10.2 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 10.3 representa el diagrama de flujo de datos del proceso Planificar la gestión de las comunicaciones. Planificar las comunicaciones del proyecto es importante para lograr el éxito final de cualquier proyecto. Una planificación incorrecta de las comunicaciones puede dar lugar a problemas tales como demoras en la entrega de mensajes, comunicación de información a la audiencia equivocada, o comunicación insuficiente con los interesados y mala interpretación o comprensión del mensaje transmitido. En la mayoría de los proyectos, la planificación de las comunicaciones se realiza de forma muy temprana, por ejemplo durante el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Esto permite la asignación de los recursos adecuados, tales como tiempo y presupuesto, a las actividades de comunicación. Una comunicación eficaz significa que la información se suministra en el formato adecuado, en el momento preciso, a la audiencia correcta y con el impacto deseado. Una comunicación eficiente implica proporcionar exclusivamente la información necesaria. Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información sobre el proyecto, las necesidades de información y los métodos de distribución pueden variar ampliamente. Además, durante este proceso se han de tener en cuenta y documentar adecuadamente los métodos de almacenamiento,
recuperación y disposición final de la información del proyecto. Las consideraciones importantes que puede ser necesario tener en cuenta incluyen, entre otras, quién necesita qué información y quién está autorizado para acceder a ella, cuándo van a necesitar la información, dónde se debe almacenar la información, en qué formato se debe almacenar la información, cómo se puede recuperar la información, y, si es necesario tener en cuenta zonas horarias, barreras de idioma y consideraciones interculturales. Los resultados del proceso planificar la gestión de las comunicaciones deben revisarse con regularidad a lo largo del proyecto y modificarse según sea necesario para asegurar la continuidad de su aplicabilidad. 10.1.1 Planificar la gestión de las comunicaciones, entradas. 10.1.1.1 Plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto proporciona información sobre cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y cerrará el proyecto. 10.1.1.2 Registro de interesados. Descrito en la sección 13.1.3.1. El registro de interesados proporciona la información necesaria para planificar la comunicación con los interesados del proyecto. 10.1.1.3 Factores ambientales de la empresa. Descritos en la sección 2.1.5. El proceso planificar la gestión de las comunicaciones está estrechamente vinculado con los factores ambientales de la empresa, ya que la estructura de la organización tendrá un efecto considerable sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto. Todos los factores ambientales de la empresa que se describen en la sección 2.1.5 se utilizan como entradas para este proceso, ya que es preciso adaptar las comunicaciones al entorno del proyecto. 10.1.1.4 Activos de los procesos de la organización. Descritos en la sección 2.1.4. Todos los activos de los procesos de la organización que se describen en la sección 2.1.4 se utilizan como entradas del proceso planificar la gestión de las comunicaciones. Entre estas, las lecciones aprendidas y la información histórica son de particular importancia puesto que pueden proporcionar conocimiento tanto respecto a las decisiones tomadas en asuntos de comunicación como a los resultados de dichas decisiones en el marco de proyectos similares anteriores. Se pueden utilizar como información orientativa para planificar las actividades de comunicación del proyecto en curso. 10.1.2 Planificar la gestión de las comunicaciones, herramientas y técnicas. 10.1.2.1 Análisis de requisitos de comunicación. El análisis de los requisitos de comunicación determina las necesidades de información de los interesados del proyecto. Estos requisitos se definen combinando el tipo y el formato de la información necesaria con un análisis del valor de dicha información. Los recursos del proyecto se deben utilizar únicamente para comunicar información que contribuya al éxito del proyecto o cuando una falta de comunicación pueda conducir al fracaso. El director de proyecto también debe considerar la cantidad de canales o vías de comunicación potenciales como un indicador de la complejidad de las comunicaciones de un proyecto. El número total de canales de comunicación potenciales es igual a n1/2, donde n representa el número de interesados. Por ejemplo, un proyecto con 10 interesados tiene 10 igual 45 canales de comunicación potenciales. Por lo tanto, un componente clave de la planificación de las comunicaciones reales del proyecto es la determinación y delimitación de quién se comunicará con quién, y de quién recibirá qué información. Las fuentes de información normalmente utilizadas para identificar y definir los requisitos de comunicación del proyecto incluyen, entre otras, organigramas, relaciones de responsabilidad de la organización del proyecto y de los interesados, disciplinas, departamentos y especialidades involucradas en el proyecto, logística del número de personas que participarán en el proyecto y en qué ubicaciones, necesidades de información interna, por ejemplo, comunicaciones dentro del ámbito de las organizaciones, necesidades de información externa, por ejemplo, comunicaciones con los medios, el público o los contratistas, y requisitos de información y comunicación de los interesados provenientes del registro de interesados. 10.1.2.2 Tecnología de la comunicación. Los métodos utilizados para transferir información entre los interesados del proyecto pueden variar considerablemente. Por ejemplo, un equipo de proyecto puede utilizar como métodos de comunicación técnicas que vayan desde conversaciones breves hasta reuniones prolongadas o desde simples documentos escritos hasta materiales extensos. Por ejemplo, cronogramas, bases de datos y sitios web, a los que se pueda acceder en línea. Los factores que pueden influir en la selección de la tecnología de comunicación incluyen, entre otros, la urgencia de la necesidad de información. Es preciso tener en cuenta la urgencia, la frecuencia y el formato de la información a comunicar, ya que pueden variar de un proyecto a otro y también entre las etapas de un mismo proyecto. La disponibilidad de la tecnología. Es necesario asegurar que la tecnología requerida para facilitar la comunicación es compatible, está disponible y es accesible para todos los interesados a lo largo de la vida del proyecto.
Facilidad de uso. Es necesario asegurar que la selección de las tecnologías de comunicación es adecuada para los participantes del proyecto y que se planifican los eventos de capacitación adecuados, cuando sea pertinente. Entorno del proyecto. Es necesario determinar si el equipo se va a reunir y operar cara a cara o en un entorno virtual, si van a estar ubicados en una o varias zonas horarias, si van a utilizar varios idiomas para la comunicación, y finalmente, si existe cualquier otro factor ambiental del proyecto, como la cultura, que pueda afectar a las comunicaciones. Sensibilidad y confidencialidad de la información. Es preciso determinar si la información a comunicar es sensible o confidencial y si se necesita adoptar medidas adicionales de seguridad. También debe tenerse en cuenta la manera más adecuada de comunicar la información. 10.1.2.3 Modelos de comunicación. Los modelos de comunicación utilizados para facilitar las comunicaciones y el intercambio de información pueden variar de un proyecto a otro y también entre las diferentes etapas de un mismo proyecto. El gráfico 10.4 muestra un modelo de comunicación básico, el cual consta de dos partes, denominadas emisor y receptor. El medio se refiere al medio tecnológico e incluye el modo de comunicación, mientras que el ruido incluye cualquier interferencia o barrera que pueda comprometer la entrega del mensaje. La secuencia de pasos de un modelo básico de comunicación es la siguiente. Codificar. Los pensamientos o ideas se codifican, en lenguaje por parte del emisor. Transmitir el mensaje. Esta información es luego enviada por el emisor a través de un canal de comunicación. Medio. La transmisión de este mensaje se puede ver comprometida por diversos factores, por ejemplo, la distancia, la falta de familiaridad con la tecnología, una infraestructura inadecuada, la diferencia cultural y la falta de información contextual. A estos factores en su conjunto se los denomina ruido. Descodificar. El mensaje es traducido de nuevo por el receptor en pensamientos o ideas con significado. Confirmar. Una vez recibido un mensaje, el receptor puede confirmar, la recepción del mismo, lo que no significa necesariamente que esté de acuerdo con él o que lo comprenda. Retroalimentación/respuesta. Una vez descodificado y comprendido el mensaje recibido, el receptor codifica pensamientos e ideas en un mensaje y posteriormente lo transmite al emisor original. Es preciso tener en cuenta los componentes del modelo básico de comunicación a la hora de considerar las comunicaciones del proyecto. En el marco del proceso de comunicación, el emisor es responsable de la transmisión del mensaje, asegurando que la información que está comunicando es clara y completa y confirmando que la comunicación es comprendida correctamente. El receptor es responsable de cerciorarse de que la información sea recibida en su totalidad, comprendida correctamente y confirmada o respondida adecuadamente. Existen numerosos desafíos en la utilización de estos componentes para comunicarse de manera eficaz con los interesados del proyecto, tales como los que implica un equipo de proyecto multinacional y altamente técnico. La comunicación satisfactoria de un concepto técnico de un miembro del equipo a otro miembro del equipo en un país diferente podría requerir codificar el mensaje en el idioma adecuado, enviar el mensaje mediante la utilización de diversas tecnologías y aguardar a que el receptor descodifique el mensaje hacia su propio idioma y posteriormente responda al mismo o proporcione retroalimentación. Cualquier ruido que se produzca en el camino puede poner en peligro el significado original del mensaje. En este ejemplo, existen numerosos factores que pueden conducir a una comprensión o a una interpretación incorrectas del significado del mensaje. 10.1.2.4 Métodos de comunicación. Existen varios métodos de comunicación que se emplean para compartir la información entre los interesados del proyecto. De manera general, estos métodos pueden clasificarse en comunicación interactiva, entre dos o más partes que realizan un intercambio de información de tipo multidireccional. Resulta la manera más eficiente de asegurar una comprensión común entre todos los participantes sobre temas específicos, e incluye reuniones, llamadas telefónicas, mensajería instantánea, videoconferencias, etc. Comunicación de tipo push. Empujar, enviada a receptores específicos que necesitan recibir la información. Esto asegura la distribución de la información, pero no garantiza que efectivamente haya llegado ni sea comprendida por la audiencia prevista. Este tipo de comunicación incluye cartas, memorandos, informes, correos electrónicos, faxes, correos de voz, blogs, comunicados de prensa, etc. Comunicación de tipo pull, tirar, utilizada para grandes volúmenes de información o para audiencias muy grandes, y requiere que los receptores accedan al contenido de la comunicación según su propio criterio. Estos métodos incluyen los sitios intranet, el aprendizaje virtual, el e-learning, las bases de datos de lecciones aprendidas, los repositorios de conocimiento, etc. Puede resultar necesario que los interesados del proyecto discutan y acuerden los métodos de comunicación a utilizar en el mismo, sobre la base de los requisitos de comunicación, las restricciones de tiempo y costo,
y la familiaridad y disponibilidad de las herramientas y recursos requeridos aplicables a los procesos de comunicación. 10.1.2.5 Reuniones, descritos en la sección 4.3.2.3. El proceso planificar la gestión de las comunicaciones necesita del debate y del diálogo con el equipo del proyecto a fin de determinar la manera más adecuada de actualizar y comunicar la información del proyecto, y de responder a las solicitudes de dicha información por parte de los interesados. Dichos debates y dicho diálogo normalmente se facilitan a través de reuniones, que se pueden llevar a cabo de manera presencial o en línea desde diferentes ubicaciones, como por ejemplo las instalaciones en que se desarrolla el proyecto o las instalaciones del cliente. Existen distintos tipos de reuniones en las que se pueden producir comunicaciones relativas al proyecto. La mayoría de las reuniones de proyecto consisten en juntar a los interesados con objeto de resolver problemas o tomar decisiones. Aunque los debates informales se pueden considerar como reuniones, la mayoría de las reuniones de proyecto tienen un carácter más formal, con hora, lugar y agenda acordados previamente. Las reuniones típicas comienzan con una lista de asuntos a discutir, la cual se hace circular con anterioridad, acompañada de un acta y de información adicional específica para cada reunión. Dicha información luego se distribuye a otros interesados adecuados, según sea necesario. 10.1.3 Planificar la gestión de las comunicaciones, salidas. 10.1.3.1 Plan de gestión de las comunicaciones. El plan de gestión de las comunicaciones es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán, monitorarán y controlarán las comunicaciones del proyecto. El plan contiene la siguiente información: los requisitos de comunicación de los interesados, la información que debe ser comunicada, incluidos el idioma, el formato, el contenido y el nivel de detalle, el motivo de la distribución de dicha información, el plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida y para la recepción de la confirmación o respuesta, si corresponde, la persona responsable de comunicar la información, la persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial, la persona o los grupos que recibirán la información, los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información, tales como memorandos, correo electrónico y o comunicados de prensa, los recursos asignados para las actividades de comunicación, incluidos el tiempo y el presupuesto, el proceso de escalamiento, con identificación de los plazos y la cadena de mando, nombres, para el escalamiento de aquellos incidentes que no puedan resolverse a un nivel inferior, el método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones a medida que el proyecto avanza y se desarrolla, un glosario de la terminología común, diagramas de flujo de la información que circula dentro del proyecto, los flujos de trabajo con la posible secuencia de autorizaciones, la lista de informes y los planes de reuniones, etc., y restricciones en materia de comunicación, generalmente derivadas de una legislación o normativa específica, de la tecnología, de las políticas de la organización, etc. El plan de gestión de las comunicaciones también puede incluir guías y plantillas para las reuniones de seguimiento del estado del proyecto, las reuniones del equipo del proyecto, las reuniones electrónicas y los mensajes de correo electrónico. Se puede incluir asimismo el uso de un sitio web y de un software de gestión del proyecto si se han de utilizar en el marco del proyecto. 10.1.3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, cronograma del proyecto y registro de interesados,